Creo que tenemos una entrevista muy interesante porque vamos a hablar de startups y vamos a hablar con una empresa que ahora me dirán si estoy equivocado. Vamos a decir que es como una lanzadera para Sí, diría que sí. Pues una incubadora, sí. una incubadora. Sí. En este caso tenemos a Ricardo Batista. Buenas tardes, Ricardo. Hola, muchas gracias. Es el director de Andler para España y Portugal. Y como siempre en este programa, cuando venís las compañías por primera vez, siempre os pregunto cuál es el origen de Adler, ¿no? Porque posiblemente es una empresa internacional con distintas sedes, pero bueno, para nuestros oyentes quizás es la primera vez que lo escuchan. Encima, el tema, como sabes, y lo hemos hablado antes de comenzar, de las startups, de todo lo que hay detrás, que ha ido creciendo con los años, para el gran público es muy desconocido. Entonces, primero vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Que es Sandler y vamos de ahí desgranando. Vale, perfecto. Primero que todo, quiero agradecer a vosotros y a pedir un poquito de perdón pues, por ser portugués y no tener mi castellano súper arreglado, pero sigo aquí aprendiendo, ¿no? Pues te comento entonces que Antler es una empresa ahora internacional, no tiene una sede por sí. Lo que tiene es un equipo todo distribuido en varios puntos del planeta. Empezó en Singapur y pues tenía los fundadores eran noruegueses. Entonces es una empresa un poquito nórdica, un poquito asiática y empezó por tener un fondo creo que ya hace 4 años en todo este sudeste asiático y después migró a toda Europa, pues haciendo nórdicos, Londres, Estados Unidos ya, Ámsterdam, Berlín, todas las grandes capitales europeas y ahora quiere venir a Iberia y hacer Iberia como un todo, ¿no? Pues tendremos equipo portugués, tendremos equipo español y oficina en Madrid y Lisboa, quizás en Barcelona, porque también es muy interesante, es por sí solo un startup, un hub de startups y es eso, al final es eso que queremos hacer. En ese inicio que comentas, que es en Asia, se puede decir, y entiendo que ahí tu expertise, tu trayectoria, si quieres también la puedes comentar. Entiendo que asiáticos y anglosajones, porque incluyo también a Alemania, etcétera, Ujú. porque si te has fijado, has ido nombrando todos y en esto yo creo que españoles y portugueses, pues vamos de la mano. Yo creo que siempre van un paso por delante en esa parte de querer emprender y no querer tanto trabajar primero para el Estado y luego, digamos, para otra persona, ¿no? Sino esa idea de, y quizás ahí también tú, porque además se te ve que eres joven, quizás más en la gente joven, ¿no? En los que puedan tener pues, en sus momentos, hace 10 años, 20, 30, que tienen ganas de emprender. No digo que todos vengan inspirados por Steve Jobs, que es lo que muchas veces ves en los vídeos. No, no, el Steve Jobs, bueno, Steve Jobs es uno o el de Facebook es otro, pero sí esa idea de innovar y de querer sacar adelante ideas y proyectos. Sí, yo creo que pues la origen asiática es un poquito contextual ahí. Es lo que pasó, la historia es bonita. Al final, Magnus, que es nuestro CEO, ah, estudió con Mark Zuckerberg de Facebook en Harvard en 2003, ¿vale? Después, pues empezó por consultoría y después salió para Rocket Internet, que era una pura incubadora de startups que empezó pues Alemania, todo esto, eran alemanes los CEOs y invirtieron muchísimo en el sudeste asiático, mucho por el desarrollo que estaba pasando entre 2010 hasta 2017, 18. Y después, cuando hubo exits de estas empresas, entonces este Magnus empezó a mirar que había un fallo en el mercado, que era este momento en que lo llamamos pre-semilla, que es cuando estás teniendo ideas y concretizando las ideas, y esta parte es muy difícil porque los fundadores están solos, quizás tienen uno u otro fundador con ellos, y es una parte en que tienen que hacer todo sin ayuda, sin dinero muchas veces, y por eso estamos ahí intentando garantizar que esta incubación es hecha el más sencillamente posible, con máximo de ayuda posible, ¿vale? Cuando hablamos de semilla y hablamos de que tienen poco iniciado,
Quizás aquí a lo mejor, claro, yo entiendo que esto no es, tengo una idea, pero ni siquiera la ha testeado. Es decir, lo que se suele decir, sacar el producto mínimo viable. Vosotros entiendo que quizás a veces no es empresa, porque uno es autónomo o es empresario y dice, bueno, de momento montar una compañía no, pero a lo mejor montar una página web, ahí hay un servicio ya o un producto. Entiendo que aunque ahí haya hecho muy poca inversión, y cuando digo poca es que a lo mejor es la página web, que incluso puede ser gratuita, etcétera, ese tipo de personas ya puede ir a presentaros la idea o necesitáis que a lo mejor esa idea para lo que es la fase presemilla a lo mejor ya sea testeada durante 2 o 3 años y ya luego, porque lo digo porque puede dar ahí que la gente no entienda, ¿no? Piense que simplemente la idea llega a vosotros, llama a la puerta, ala, ya le van a poner el dinero, le van a financiar todo y no creo que sea eso tampoco. No, claramente hay incubadores de diferentes tipos y por eso creo que es un poquito confuso ahí, porque al final hay diferentes tipos. Aquí nosotros nos especializamos en hacer un programa de 10 a 12 semanas en que, pues, muchas cosas que puede pasar. Puedes ser un emprendedor que no tenga idea, que no tenga equipo, que no tenga, pues, producto. Y aquí lo que buscamos es más la parte de personalidad de la persona, ¿no? Que tenga lo que llamamos grit en inglés, que es esta resiliencia, ¿sabes? Estas ganas de hacer cosas y también un poquito de drive, que seas persistente y que no te dejes, pues que la parte de emprender es muy difícil y Sí. que tienes que tener persistencia. Después tenemos otros perfiles que son gente que ya está con ideas o con equipo y quiere probar juntamente con nosotros, que es el equipo de Antler que gestiona el fondo. Todos tienen una fase de emprendedor, ¿vale? Por ejemplo, yo estuve en Globo haciendo el 0 al 1 en Portugal, ¿vale? Sergio estuvo en Rocket Internet, que es nuestro partner ibérico. Entonces, creo que necesitamos esos perfiles para ayudar a los emprendedores que van a estar en nuestro programa. Entonces, tienes un rango alargado, con idea, sin idea, con producto, sin producto. Lo que quizás no hace tanto sentido es que venga alguien ya con una ronda de financiación bastante alta, con producto. Eso no haría sentido porque no van a extraer contenido de nuestro programa, ¿vale? En ese sentido, cuando tú haces ese matiz, aunque sé quizás hablar de la competencia, pero no lo quiero mirar por quién es mejor. Ahí os diferenciaréis, por ejemplo, a lo que es la lanzadera de Mercadona, que yo creo que es posiblemente de las mejores, Ujú. etcétera. Porque te digo esto porque yo tengo un caso cercano que la empresa ya tiene 4 años y ha ido a Valencia a la sede. Entiendo que vosotros estáis como antes de ese proceso, ¿no? Eso. Yo creo que en lanzadera se posiciona, aquí puedo estar errado, pero puedo estar incorrecto, pero yo creo que son más un acelerador. Esto es, ya tienes idea y ahora quieres crecer. Y entonces pones tu idea ahí o tu empresa ya y ahí creces un poco más, ¿no? Y yo creo, vale, nosotros es un poco raro, pero no hablamos de competencia aquí, porque al final lo que pasa es que toda la gente que viene, todos los fondos que vienen nuevos a Iberia, lo que están haciendo es creciendo el ecosistema, ¿vale? Y hablamos mucho con quizás el modelo más cercano de nuestro es de Dimium, que es una incubadora en Barcelona. Y pues hablamos muchísimo con ellos, porque al final, la- la- la, mm, cuando viene Antler, lo que está haciendo es crecer el ecosistema. Yo lo que digo es que la competencia que nosotros tenemos son las empresas que van a coger este talento que quería emprender, pero quizás no tiene la forma de emprenderlo. Porque pues no hay estructura, no hay una incubadora que les ayude, ¿vale? En este caso, cuando has puesto, entiendo, el ejemplo de cuáles serían los perfiles, cuando has hablado de esa persona que a lo mejor no tiene ni idea, ni producto, ni servicio, pero sabe que quiere emprender, pero no sabe lo que quiere hacer. Entiendo que se puede acercar a vosotros y esas 12 semanas, ¿qué sería? ¿Como ellos pagarían por un máster, como si fuera un máster? O vosotros, no sé, pues para que expliques un poco lo que es exactamente mejor los servicios, ¿no? De cara a quien nos pueda escuchar que diga, oye, Claro, claro. Te comento entonces todo el sí, proceso de incubación, ¿vale? exacto. Lo que hacemos es, pues, vamos a hacer 2 o 3 programas por año.
Vamos a hacer Lisboa y Madrid al mismo tiempo, ¿vale? Tendremos speakers en ambos las ciudades y lo haremos una parte remota, otra parte no remota. Y lo que intentamos hacer es que, pues, una parte importante de nuestro modelo es intentar asegurar que la gente no esté sin sueldo, ¿sabes? Sin salario. Y entonces les damos lo que llamamos un grant, ¿no? Al final, algo que sea suficiente para vivir, ¿vale? Que es quizás una diferencia para otras incubadoras. Y lo que pasa es que después de estas 10 semanas, am, vamos a tener lo que llamamos un investment committee, ¿vale? Y un comité de inversión, al final lo que hace es mira todo el trayecto durante las primeras 10 semanas. Estas 10 semanas van a incluir lo que llamamos de matchmaking, ¿no? Que es, al final, es fundador, quieres compartir esta idea con otra persona, quizás es más de tecnología y quieres un perfil más de negocio, ¿sabes? Y intentar que haga un poquito de casi como una pareja y que empiezan a mirar cuál es la idea. Y después, si no tienen idea, mismo después de hablar, les proporcionamos algunas ideas que pueden seguir y empiezan a hacer el minimum viable product, ¿no? El producto mínimo viable. Y llega entonces la 10ª semana, Investment Committee, y entonces es la parte en que Antler decide, pues este equipo, más que la idea, el equipo es bueno o suficiente para seguir e invertimos o no, ¿vale? Típicamente invertimos entre 30-40% de las ideas, ¿vale? De los equipos, que al final es mejor equipos que ideas. Porque las ideas de esto, tienes idea hoy, puedes cambiarla mañana, pero el equipo es core y el equipo va a conseguir cambiar ideas si la primera no funciona. Después de esto, los 30-40% de gente que es financiada, les quitamos un poquito pues les damos un montante, pero hay una parte que es deductible para pagar toda esta ayuda, ¿vale? Aún no tenemos estos valores definidos, tenemos el primer programa en enero, por eso tenemos un poquito de tiempo para definirlo. Pero será alrededor de 100 a 150.000 euros, ¿vale? ¿Para el grupo o para cada uno? No, para el grupo. Ok. Entonces, para típicamente 2 fundadores, pues entonces, Ujú. ¿qué les da para, diría, 3-4 meses? Que es la parte siguiente en que les ayudamos a crear el producto, tener clientes y al final tenemos lo que llamamos el día de la demo, en que vamos a enseñar todas estas ideas a otros venture capitalists y que invierten en ellas, ¿vale? Nosotros podemos también invertir en esta ronda, ¿vale? Ok. Y esta sería la ronda que llamamos semilla, que ya puede ser como entre 1 millón y 5 millones, ¿vale? Vale, que esa sería, digamos, cuando sería el estándar en cuanto a presemilla, que sería ese millón, ¿no? Sí, pues depende un poquito. Aquí, como hablamos un poquito antes, depende un poquito. Hay empresas que son más intensivas en términos de capital y necesitarán Capital. más capital, otras que no, y por eso típicamente andamos en la fase de semilla, que es después del día de demo, 1 a 5 millones. En este caso, volviendo un poquito a esa parte emprendedora, que como hemos hablado, pues Asia, Estados Unidos, Europa, em, tú que eres portugués, eh, ¿cómo ves, digamos, España, Portugal respecto a otros países? Bien es verdad, y a lo mejor en esto yo estoy equivocado y tú ya me dices, bien es verdad que Portugal en los últimos años, en esta parte, sobre todo se le ha asociado, con el tema de las criptodivisas, por el tema fiscal, etcétera. Pero yo- aquí yo pienso que quitando esta capa que pueda estar relacionada con el mundo de blockchain o criptodivisas, como se quiera hablar, detrás entiendo que puede haber otra serie de cosas, ¿no? Como tú has dicho, vienes de Globo Portugal, que entiendo que, bueno, pues al final España es un poquito más grande. Entonces, algunas cosas quizás primero se implantan en España y luego van a Portugal, ¿no? Pero ¿tú ves que ya hay mucha diferencia en cuanto al emprendimiento o para ti incluso ya antes siempre Portugal ha tenido un componente un poquito más de emprendimiento que España? ¿Cómo ves tú esa relación? Pues es difícil comparar los países ahí. Yo creo que quizás compararía los dos países
con los demás. Ok. Y aquí tenemos datos que son muy interesantes, ¿no? Primero que todo, en Portugal y España tienen lo que llamamos un overperformance, que es, al final, tienen muchos más unicornios per cápita que los demás países europeos, ¿vale? Y eso es un poco raro al final porque, pues, porque no tendríamos esto en Alemania, Londres, que son Sí, más hubs grandes. grandes, claro. Pues claramente tenemos un overperformance y esto viene un poquito de contextos locales, ¿vale? Portugal tiene este influjo de extranjeros por temas fiscales y todo esto, mucho relacionado con tecnología, entonces, y mucho enfocados en lo que llamamos business to business. Entonces, crear es un negocio que ayuda a otra empresa, Otra ¿vale? empresa. Pues un poco de lo ecosistema nacional. Tenemos un unicornio que es Farfetch, que es al final B2C, ¿no? Que es el business to consumer, que es efectivamente un website para vender al consumidor, al cliente final. En España ya tenemos más casos de am, empresas que ya tienen, pues que tienen alguna valoración alta, como tenemos Globo, el caso de Wallbox que fue a la bolsa de Nueva York, y aquí tenemos ya casos que son un poquito más consumidor, ¿vale? Am, la parte interesante de estos casos es que en términos de financiación, nosotros estamos muy mal. Al final, a poco dinero para invertir en estas fases semilla, presemilla, todo esto. Los números dicen que en Portugal tenemos 30% de la media europea de financiación como porcentaje del PIB y en España está como 60%. Si tuviéramos 100%, que es la media europea, quizás tendríamos más. Eso claramente es porque Antler ve Iberia como súper interesante, porque si traemos esta cultura y quitamos pues esta inercia, esta dificultad de crear empresas, claramente vamos a tener más unicornios porque ya los tenemos. Eso es muy claro. Y por eso vemos esta oportunidad como muy, muy grande. Eh, aquí lo que yo creo, y posiblemente a lo mejor tú también me puedes decir, yo creo que lo que sí que puede estar mejor Portugal que España es a la hora de constituir compañías o darse de alta a la hora de un empresario individual o crear una compañía. Yo creo que el proceso es mucho más ágil que quizás de lo que pueda ser en España, ¿no? Y eso también yo creo que posibilita, pues a lo que tú dices, que emprendedores internacionales prefieran irse por esos temas, como ha pasado con Irlanda, ¿no? Muchas, no estamos hablando de un Google, etcétera, que se van allí claramente por lo que se van, pero quizás Portugal da esas facilidades que ahora aquí en España cuesta un poquito más y también teniendo en cuenta el gobierno que vamos teniendo, donde pone ciertos impuestos a ciertas compañías, claro que eso da el miedo de que digan, no, es que el día de mañana estas tienen beneficios caídos del cielo y digas tú, bueno, a ver. Sí, yo creo que Portugal tuvo un par de iniciativas que fueron bastante interesantes para extranjeros. Yo creo que, y por eso también tenemos alguna facilidad de crear una empresa. No es tan diferente si comparamos con España, pero creo que hay un par de iniciativas que al final es los Golden Visas, que es pues, un extranjero que traiga medio millón ya tiene el visa, pues de ahí es bastante interesante para gente que viene de fuera. Y Portugal también tiene pues, una especie de ley Beckham, como vosotros tenéis, pero es de 10 años. Bastante interesante para extranjeros que vengan, traigan conocimiento y empiecen a emprender. Al final, comparando la creación de empresas, al final no es así tan distinto. Hay algunos incentivos en Portugal, quizás para empezar ahí, pero no es tan diferente así. Eh, dentro de cuando se crea una compañía, te he entendido que quizás a nivel internacional, y no sé si también me has comentado ahí Portugal, lo que son estas compañías van más bien dirigidas a otras empresas y quizás en España nos desviamos un poquito más hacia el consumidor final. ¿Hay esa gran diferencia? Sí, un poco por el mercado que tienes en cada uno de los países, ¿vale? Portugal es muy, muy pequeño, entonces te enfocas más en las empresas que tienen pues un valor. Por ejemplo, Talkdesk, que hace todo
todo un software de call centers que no necesitas tener pues servidor y todo esto, y lo hace para sus clientes están en los Estados Unidos, ¿sabes? Por eso es muy software based y para otros países. En España ya tienes un mercado interno bastante interesante. Mira Globo, mira pues Wallapop y todo esto. Son empresas que al final tienen mercado suficiente para hacer y pueden dirigirse al consumidor. En Portugal menos, ¿sabes? Yo creo que es un poquito esta la diferencia. Eh, a nivel con, bueno, ya por lo que me has escuchado al principio de cómo veo yo un poco el contexto macro con subida de tipos, etcétera, vosotros, ¿cómo veis ese futuro cercano con todo este problema, digamos, geopolítico, geoestratégico, para donde englobamos energía, englobamos subida de tipos, etcétera? Pues yo creo que, obviamente lo vemos súper positivo, no la situación, Sí, pero sí, en una parte de inversión, porque al final miremos las empresas que fueron creadas en lo que llamamos crisis, ¿no? sí. Mira, Google fue creada en 2004, después de una burbuja de las empresas de Internet que fueron todas. Amazon en 99, pues estaba intentando, yo creo que Jeff Bezos el CEO de Amazon, estaba intentando coger pasta precisamente en la burbuja. Mira a Uber, a Airbnb, que fueron creadas en 2008, ¿vale? Lo que pasa en estos momentos de crisis es que las empresas tienen que ser tienen que hacer más con menos, más output con menos dinero y con menos personas. Y por eso ya empiezan a ser más rentables al principio y los modelos de negocio están más sólidos. Y hay menos emprendimiento quizás, pero es un emprendimiento mejor. Y creo que con este contexto geopolítico lo que va a pasar es que esas empresas también están súper enfocadas en esto, ¿vale? El tema climático. Tenemos, por ejemplo, nuestro fondo nórdico, tenemos un primer fondo y vamos ahora a crear un segundo fondo que es solo lo que llamamos Climate Tech, entonces tecnología dedicada a las alteraciones climáticas. Pues esto creo que será el tema que vamos a tener en los próximos años e invertir un montón de dinero en eso. Y pues hay otras tecnologías un poquito más alejadas, pero al final creo que es un contexto que nos enfoca en inversión y también a los emprendedores. Sí, porque en este caso se hablaba que sobre todo, bueno, los grandes patrimonios están dando desde hace unos años un paso importante de cara a la inversión en capital privado, en buscar otras alternativas a lo que es la bolsa, ¿no? O renta variable, renta fija, perdón, etcétera, sin intentar encontrar nichos de negocio. Bueno, hemos visto, el otro día leí la noticia. eh, Esto es un poco de salseo, de cotilleo, pero es que está relacionado con el mundo de los negocios. Kim Kardashian había creado o va a crear un fondo para invertir, que no creo que sea ella, ya pondrá el nombre por el foco, porque es la mediática, pero entiendo que detrás habrá profesionales que sepan del tema, ¿no? Pero voy a esto porque ella ya tiene líneas de negocios, supongo que tendrá una parte en inmobiliario, en bolsa, etcétera, pero la saben aconsejar y dicen, no, no, es que hay que empezar también con startups porque alguna de estas, de 10 que inviertas, como una salga medianamente bien, superas todas las pérdidas que puedas tener con las otras. Sí, al final es así que funciona todo el venture capital, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos empezaron muy temprano en permitir que, pues, todos estos fondos de pensiones, de todo lo que sea, ¿no? Que se inviertan en venture capital y lo que pasa es que después tienes dinero pasando por venture capital y después tienes más retornos, ¿no? eh, Europa como un todo empezó muy Muy tarde tarde. ahí, muy tarde. Y todo el venture capital que hay, todo no, pero muy del venture capital es privado, es público, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que la cultura de invertir muy temprano no está tanto en Europa como está en Estados Unidos. Está cambiando ahora y es bueno que Antler y todos estos veces que vemos en España, un montón de gente con que tenemos hablado, que nos piden para estar aquí y empezamos a acelerar para que tengan también empresas en que invertir. Quizás inviertan un poquito más tarde y necesitan lo que llamamos deal flow, ¿no? Estas empresas que están llegando a este punto en que estos VCs más grandes van a invertir.
Pues con estas últimas palabras vamos a terminar aquí la entrevista. Ha sido un placer, Ricardo. Muchas gracias. Recordad, Ricardo Batista, director de Andler en España y Portugal. Si queréis tener un poquito más de información, pues andler.co. Sin la M. Sin la M, sí. Sin la M. Vamos a hacer un descanso y ahora volvemos.